Conteme, ¿qué es la distrofia muscular de Duchenne? Bueno, gracias por darme el Sí, espacio. Y la distrofia muscular de Duchenne es, como bien vos dijiste, una enfermedad poco frecuente, pero dentro de estas poco frecuentes es la enfermedad neuromuscular más frecuente en pediatría. Por lo cual está buenísimo poder hablar hoy, que es el Día Internacional de la 7. Concientización, el 7 del 9, de esta enfermedad para hacer diagnósticos más precoces. Es una enfermedad de origen genético que afecta predominantemente a los varones y con una prevalencia de 3.500 a 6.000 recién nacidos vivos varones. Tengo una pregunta. Yo llego al hospital de niños, llego con mi nene. ¿A qué edad te empiezan a consultar? Bueno, sigue siendo tardía, lamentablemente. La idea que después de que nos escuchen sea cada vez más precoz, porque hay síntomas desde muy temprana edad. Desde chiquitos yo Sí. puedo decir que pueden tener una distrofia muscular. Sí, y en general llegan ya cuando pasaron un montón de especialistas, fueron de un hospital al otro, y uno que ve estas enfermedades, para mí son frecuentes, digamos, porque son las que veo, uno dice, wow, cómo hizo todo este camino y recién llega. Pero sí, podrían darse cuenta desde una edad muy precoz. Ni hablar si hay familiares, digamos, que tienen esta misma enfermedad, porque después podemos hablar un poquito, porque como es de origen genético, a veces hay, en la mayoría de los casos hay antecedentes en las familias de otros varones afectados, pero si no hubiese, por ejemplo, ningún antecedente familiar, ya el niño en general camina tarde. O sea, están caminando al año y medio y algunos hasta los 2 años que recién empiezan a caminar. Así que ya eso es como una bandera roja de que por qué ese paciente logró caminar fuera de término, ¿no? Lo primero que ve el padre o la madre es que camina tarde. Sí, en general es que caminan tarde. Una vez que logran caminar, que vuelvo a decir, suele ser así después del año y medio, se caen frecuentemente. Entonces te dicen, sí, la verdad que sí, desde que caminó se cae frecuentemente, le cuesta subir y bajar escaleras, cuando están en el piso no son tan ágiles para levantarse y hacen una maniobra que se llama de autoescalamiento, o sea, realmente con las manos se Se autoescalan, van hacia atrás con las que manos. se llaman signo de Gowers. Sí, una pregunta, o sea, llega la mamá, 2 años, dice, bueno, che, mi nene empieza a caminar recién, se cae. Ese es el primer síntoma. Eso es un montón, sí. Sí, sí, y estamos entre el año y medio y 2, dijimos ahí, en la mitad de estos pacientes hablan tarde y cuando empiezan a hablar a veces lo hacen con algún trastorno del lenguaje. Entonces ya tenemos que caminaron tarde y hablaron tarde, es varón. Tiene todo esto que decimos, a veces en el jardín también las señoritas dicen, no rinde de la misma forma que los compañeritos, no porque estén en una actividad que les demande mucho, pero si no les cuesta subir las escaleras, digamos, para ir al tobogán. Tienen los gemelos, las pantorrillas, las tienen muy aumentadas de tamaño. Eso también es característico de estos pacientes, como que parecen musculosos. Vos estás en casa en cualquier lugar del país, no es que te asustes, porque por ahí no es una distrofia muscular y camina tarde por otro motivo, pero bueno, es importante que nosotros te demos, que Gabriela te dé alertas de cuáles pueden llegar a ser. Sí, con mucho esfuerzo, formamos en medio de la pandemia, nos dimos cuenta, yo había vuelto a trabajar a este hospital ahí en ese momento, antes estaba en otro, que la forma de seguir a estos pacientes complejos es justamente hacerlo en equipo, lo que se llama abordaje multidisciplinario, que eso está en todas las guías, tanto internacionales como nacionales de seguimiento en esta enfermedad, y bueno, sí, lo formamos con mucho esfuerzo, somos como 10, 12 especialistas, donde, bueno, pues sí, te puedo contar, pero bueno, estoy yo, digamos que soy la que coordina el equipo, están las kinesiólogas, están los cardiólogos, los neumonólogos. Te venden en cualquier lado del país, si te quieren encontrar, ¿cómo hacen? ¿Van al hospital de niños? Van al hospital de niños, sí. Por suerte hay muchos hospitales que están trabajando, digamos, de esta forma, ¿sí? Porque la verdad es que no hay una mejor forma de tratar a estos pacientes y de dar soporte a las familias y de explicar todos los que son los estándares de cuidado que decían en este video, si no lo hacemos en equipo. Está bien, ahí hay una página de la Asociación de Distrofia Muscular que está en el como graph, que pueden entrar y preguntar. Pero quiero volver a lo siguiente. Es importante el tema de la escuela, del colegio.
ahí tienen que empezar la observación. Yo creo que las señoritas, las docentes se dan cuenta. Sí, la verdad que eso, la verdad que es, siempre yo felicito, digamos, cuando viene esa inquietud del colegio. Muchas veces los papás también, a veces, o los papás, si es el primer hijo, no es que uno quiera comparar, pero a veces dice, uy, ¿cómo no me di cuenta? Y bueno, uno siempre trata de sacar la culpa, o sea, no es que uno se tiene que dar cuenta y tiene ahí la enciclopedia como para hacer estos diagnósticos precozmente, pero ya si los papás notan algo raro, si en el colegio le dicen que ven algo raro, esto que decíamos, que no tiene la misma movilidad, la misma agilidad, que le cuesta levantarse del piso, que no sube bien los escalones del tobogán, eso nos tiene que llamar la atención y nosotros como médicos también tenemos que jerarquizarlo y prestar atención. ¿Por qué van en puntas de pie? Van en puntas de pie porque se les empiezan a retraer los tendones de Aquiles, ¿sí? Que están ahí en el talón y como se empiezan a retraer... El tendón de Aquiles está, digamos, si este fuera el pie... Acá. Exacto, perfecto. Ahí. Eso se retrae, entonces el paciente no puede hacer una marcha perfecta plantígrada, o sea, apoyando todo el pie, sino que empieza a hacer así porque no puede bajar el talón. Eso es algo típico de los pacientes, no al año y medio, pero quizás, digamos, si no estaban haciendo ejercicios de elongación, porque no se sabía de la enfermedad, capaz lo vemos un poco precoz, como decía, a los 3 años camina en punta de pie. ¿Qué le decís a los padres que te están escuchando? Y seguramente hay muchos que te conocen. ¿Cuál es el mensaje que vos les das? El mensaje que yo siempre trato de transmitir y espero hacerlo bien es también algo que vos dijiste, digamos, como que digamos, nunca perder la esperanza en que va a aparecer un tratamiento que sea curativo para la enfermedad. Hoy sabemos que si bien hoy no existe un tratamiento que cure la enfermedad porque el defecto en el gen está, hay un montón de cosas que podemos hacer y mientras más precoces las hagamos va a ser mucho mejor la evolución del paciente. Entre esas está hacer todas estas pautas de cuidado, que es que tienen que ir al traumatólogo, al nutricionista, al kinesiólogo, bueno, hacer estas cosas que les digo que hacemos en equipo. Empezar un tratamiento, una específica que en estos pacientes se pone, que son los corticoides, porque mejoran la fuerza muscular y hacen que la progresión de la enfermedad sea mucho más lenta. Y bueno, en el hospital, por ejemplo, también tenemos, que mientras voy contando, digamos, al servicio de cuidados paliativos que trabaja con su psicóloga. Entonces, cada 3 meses hacemos reuniones con los papás y pensamos que de esa forma nosotros también podemos ayudar a que sientan que hay otras familias que están pasando por lo mismo, que ellos puedan ayudar así mejor a sus hijos. Hacemos notas en el colegio porque, aunque parezca a veces increíble, es por desconocimiento, no es que porque sean malos en determinados lugares, es que a veces el alumno tiene el aula en un segundo piso y lo hacen subir escaleras. Entonces es todo educar, ¿no? Educar a la familia, educar a la sociedad y explicar que se tienen que adaptar ciertas cosas en el colegio. No le pueden pedir al chico que haga gimnasia igual que el resto, pero tiene que estar en la clase. Sí, ¿tienen dolor los pacientes? ¿Sienten dolor? ¿Sienten algo? ¿Tienen alguna sensación? Sí, eso me olvidé de decirlo, gracias. En realidad estos pacientes pueden tener calambres, que cuando son chiquitos a veces no pueden decir que son calambres. Entonces empiezan a manifestar que les molestan en las piernas algo y uno se da cuenta que son calambres. Esto también cuando empiezan con el tratamiento con los corticoides, que es a nivel internacional lo que hacemos con todos los pacientes de Duchenne, la mayoría de las familias nos dicen, doctora, se le fueron los calambres. Y eso parece poco, pero es un montón. Y otra consulta que me quedó. Ustedes hablaban recién, para quienes no somos padres, decían, empieza a caminar, es tarde al año y medio. ¿Cuál es el momento esperable, digamos, en que un bebé empieza a caminar o a andar? Bueno, todo tiene, digamos, variables, pero en general los pacientes caminan, algunos caminan antes del año, que son los que los pacientes, no, digo, los niños. Niños sanos, digamos. Claro, cerca del año, ¿no? El año y medio ya está arañando, digamos, cuando el neurólogo lo veo ahí, si espero, no sé, 15 días, pero ya no es habitual que caminen al año y medio. Lo hacen entre el año, 2 meses antes, 2 meses después del año. 18 meses es tarde. ¿Sabés que una de las cosas que me interesa que vos dijiste? O sea, nosotros en la medicina, porque vos estás en casa, tratamos, si no hay cura, de cronificar la enfermedad, de hacerla como crónica. Lo hicimos con la diabetes. Los diabéticos tipo 1 hoy tienen una vida... Antes de la insulina no tenían sobrevida, hoy tienen una larga sobrevida y viven prácticamente igual que cualquier persona. Lo hacemos con la hipertensión arterial, lo hacemos con cualquier enfermedad inmunológica y creo que en esto el futuro
¿Cómo lo ves vos en el futuro? ¿Hay mucha investigación al respecto? Sí, sí, por suerte sí, por eso siempre realmente mi mensaje es esperanzador, porque en el campo de la medicina en general, en el área de las enfermedades neuromusculares más en particular, y en Duchenne en súper particular, hay muchísimos avances. Y como les decía, para nosotros es muy importante saber en qué parte del gen, que es de donde se va a producir la proteína que falta, digamos, en los músculos, en dónde está el problema, porque depende en dónde esté el problema. Yo soy muy organizada, digamos, y tengo un Excel donde tengo cada paciente. Perdón. Sí. Porque no entendí. ¿Vos le haces un análisis cromosómico a los chiquitos? Claro, no, es que eso es verdad, no lo dijimos. Cuando uno sospecha que el paciente puede llegar a tener una enfermedad neuromuscular y Duchenne en particular, le pedimos una CPK, o CPK o creatinfosfoquinasa, que es una enzima que está en el músculo. Estos pacientes, aunque no tuvieran síntomas, si tuviera un año y todavía no vemos nada que nos llame mucho la atención, la CPK ya está altísima, pero en valores súper elevados, ¿sí? En valores... Creatinfosfoquinasa. El paciente entra al consultorio, yo pienso que tiene Duchenne, no se va ese día sin una CPK. No porque sea urgente para ese día, pero para ya ir pensando, digamos, y hablando con la familia. Con ese resultado positivo, ahí se pide un estudio molecular, que uno va a ver el gen de DMD, que es el gen de la distrofina. Tengo una pregunta. Dijiste que hay diferentes lugares donde está el gen. Bueno, el gen en realidad, el gen está en el cromosoma, digamos, X. Del varón. Sí, del varón. La mujer también, las mujeres tenemos 2X, entonces es por eso que en general no expresamos la enfermedad, porque si tenemos el gen en ese cromosoma que no anda tan bien, probablemente... El otro te lo cubre. Claro, el varón es XY. Sí. Entonces, si él tiene la enfermedad ahí, no hay forma de tener un backup, digamos, y lo va a expresar a la enfermedad. Y este gen produce una proteína que se llama distrofina, igual que el gen. Está en todos los músculos esqueléticos, o sea, en brazos, en piernas, en el músculo cardíaco también, en los músculos respiratorios. Entonces, por eso, digamos, la evolución de la enfermedad. Quiero algo, Gabriela, que parece muy importante para el que está en casa en cualquier lugar del país. Decime un poco, nuevamente, yo soy papá, tengo mi nene. ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que buscar? Repetímelo. ¿Qué tengo que mirar? ¿A qué tiene que estar atento? Tiene que estar atento a un niño que camina, digamos, tardíamente, que decimos esto, 18 meses o más tarde es que camina tarde. La mitad de los pacientes tienen retraso en la adquisición del lenguaje, o sea, hablan tarde. En general, al año empiezan a decir algunas palabritas sueltas, al año y medio ya tienen palabras sueltas. Los pacientes, bueno, acá son pacientes o que realmente no tienen prácticamente vocabulario o tienen mucha buena intención a veces de comunicarse, pero que todavía no hablan. Cognitivamente están perfectos. En realidad, un 30% puede tener alteraciones cognitivas. ¿Para qué explico? Sí. O sea, un 30% no tiene intelectualmente la misma capacidad que el resto, sino cognitivamente está... Puede tener discapacidad intelectual, digamos, que es que le cuesta, digamos, todas las áreas, o puede costarle algo en el colegio, o sea, que por eso ya eso es como más inespecífico. Algunos pueden tener trastorno del espectro autista, ¿sí? Pero estos son un 30% del 100 de los Duchenne. En realidad, el 70% van a ser chicos cognitivamente normales. Muscular concreto, subir la escalera y punta de pie. Sí, retraso para caminar. Retraso para caminar. Subir la escalera, puntas de pie. Pantorrillas grandes. Pantorrillas grandes y calambres, como dijo. Calambres, sí. Bueno, ahora para el 7 del 9, que hay un álbum en el cual vos lo podés llenar de figuritas como para poder concientizar. Nosotros dejamos ahí la página para que lo puedan llenar. Y ahí lo ven atrás, el álbum. Quiero destacar algo. Los médicos trabajamos por el bien de la otra persona. Médicas como Gabriela Peretti es espectacular, porque realmente en un hospital público, con los recursos que puede, con el esfuerzo que puede, ¿cómo no me voy a sacar el sombrero? Chapó, Gabriela. Gracias. En un hospital público, laburando con el esfuerzo, viendo niños y le dando a mano, abrazándolos, tomándolos, llegándolos. ¿Cómo no vamos a ser solidarios con esto? Y eso, ¿por qué? Y son poquitos, parecen poquitos. Pero si sos el 1 y te toca a vos, sos el 100%. A ver si entendemos eso. Hay miles de hipertensos, tal vez pocos chicos con Duchenne. Pero si sos un Duchenne, sos el 100%.
Sí, Te felicito, de totalmente. corazón te lo digo. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Gracias por venir. Un placer, ¿eh? Y A por la ustedes. labor que haces. Gracias. Gracias.